Saludos, bienvenidos a la lectura gnóstica del Corán. Continuamos con este capítulo 2, sura segunda, la vaca, y mucho deberían cambiar las cosas para poder desdecirme de que este vaya a ser el único capítulo que voy a leer. Pues mi interés no está en la religión, sino en Dios. A estas alturas es evidente que es una parte más de aquel Dios que conocimos en el Antiguo Testamento. Es exactamente el mismo. Por lo tanto, las conclusiones a las que llegué leyendo todo lo anterior no han variado, sino todo lo contrario. Sería, pero, injusto, como he dicho en alguna ocasión anterior, no concederle al Corán la misma esperanza de que nos pueda demostrar que estamos equivocados. Tras las decepciones anteriores, el escarmiento ha conseguido desbloquear la razón que me asegura que no vale la pena ni siquiera continuar. Así que la única motivación que tengo para hacerlo, al menos hasta este final de la segunda sura, sois únicamente vosotros. Así que no perdamos más tiempo y veamos si el resto del texto definitivamente nos confirma, o ojalá que nos sorprenda y nos presente al Dios verdadero que buscamos. Oh creyentes, se os prescribe una ley del talión equitativa en caso de homicidio, el hombre libre por el hombre libre, y el esclavo por el esclavo, y la mujer por la mujer. Pero si a alguien se le perdona por su propio hermano, entonces el pleito para determinar la indemnización se llevará con equidad y el asesino le pagará la indemnización con generosidad. Esto es un alivio por parte de vuestro Señor y una gracia, y quien lo infrinja posteriormente sufrirá un horrible castigo. Creyentes, vuestro código penal se basa en la ley del talión, ojo por ojo, literalmente, así está descrita en la ley de Moisés también. Pero a la vez vemos aquí que existe una opción de perdón, si te perdona tu propio hermano. ¿Hermano de qué? ¿Hermano de sangre? ¿Hermano de religión? ¿Cuándo y quién aplica este perdón exactamente? ¿A quién puede proteger realmente esta excepción a la ley del talión? ¿Al rico? ¿Al pobre? ¿Al poderoso? ¿Al siervo? En la ley del talión hay vida para vosotros, oh hombres de entendimiento, para que podáis disfrutar de seguridad. No debéis temer a la ley del talión si os portáis bien. Esto puedo asegurar, y vosotros seguramente también, que hay muchísima gente que coloquialmente la defendería incluso hoy. Muerte por muerte, violación por violación, castigo por castigo. Los seguidores de esta religión hacen lo mismo, la defienden. Cuando digo esta me refiero a todas las que provienen de Yahvé, no únicamente al Islam. Todas las que se rigen por la ley del talión, todas las que a la hora de la verdad cuentan con excepciones. ¿Quién puede disfrutar de esa seguridad por cumplir la ley? ¿El esclavo sumiso o el que puede aplicar la excepción? Se os prescribe que cuando llegue la muerte a uno de vosotros, si deja muchos bienes, haga testamento a favor de sus padres y parientes cercanos, actuando con equidad. Esto es un deber para los que temen a Dios. Los bienes materiales no deben perderse. ¿Por qué? ¿Para que se beneficien nuestros seres más cercanos o para que continúe enriqueciéndose la cima de la pirámide? No olvidemos que estamos obligados a pagar el zakat y este debe ser generoso según lo que tenemos. Lo que tiene la comunidad acaba siempre en las manos de los mismos. Y quien lo modifique después de haberlo oído, el pecado así cometido recaerá ciertamente sobre los que lo han modificado. En verdad, Alá es quien todo lo oye, el omnisciente. Alá, Dios, es aquel a quien debes tener siempre presente ante todos tus actos y pensamientos, siempre temeroso. Pero quien descubre en un testador una parcialidad o error y restablece la paz entre ellas, las partes afectadas, estará libre de pecado. En verdad, Alá es el sumo indulgente, el misericordioso. Sea en este apartado sobre testamentos o en cualquier otro, el que corrige siempre en el modo correcto de hacer la ley, ese estará bien considerado a ojos de Alá. Oh creyentes, se os prescribe el ayuno, como fue prescrito a los que os predecieron, para que seáis justos. Pues aquí tengo mis dudas porque resulta curioso que esto del ayuno no aparece en el Antiguo Testamento, así que desconozco si en la Torá los judíos practican algún tipo de ayuno obligado por su libro sagrado. En el Antiguo Testamento aparece el ayuno más allá de esos primeros 5 libros, por lo que he podido ver ahora en una búsqueda rápida en el libro de Joel, en algún libro como el de Samuel, en la época de Reyes y posterior. Así que según las conclusiones a las que llegamos al leer esos textos antiguos, ¿qué tiene de divino este mandato del ayuno?
Pero no importa, pues la finalidad, igual que en aquel tiempo, es la obediencia, la sumisión, hasta límites extremos, un dominio tan poderoso que es capaz de conseguir que la gente deje de comer. El ayuno prescrito debe durar un número fijo de días, pero aquel de entre vosotros que esté enfermo o de viaje ayunará el mismo número de días con posterioridad, y para los que solo pueden ayunar con gran dificultad hay una expiación: alimentar a un pobre, y quien realiza una buena obra con obediencia voluntaria, mejor para él, y el ayuno es bueno para vosotros si lo supierais. Pero ¿qué vais a saber si esto se basa, como lo anterior, en lo más básico, la ignorancia? Fijaos que aquí nos volvemos a encontrar algo tan curioso como la excepción de la ley del talión. Aquel que tenga gran dificultad por ayunar puede expiarlo dándole de comer a un pobre. Tal vez soy un poco mal pensado, pero ¿dónde encontraremos a gente con tantas dificultades para el ayuno? ¿Entre los pobres y sumisos o entre los ricos y poderosos? Si lo supierais. El mes de Ramadán es aquel en que se hizo descender el Corán como guía de la humanidad, con pruebas claras de dirección y discernimiento. Por tanto, quien quiera de vosotros que se encuentre en casa durante este mes, que ayune allí. Pero quien esté enfermo o de viaje ayunará el mismo número de otros días. Alá desea daros facilidades y no desea para vosotros lo difícil, y que completéis el número de días y ensalcéis a Alá por haberos guiado y para que seáis agradecidos. Debemos ser agradecidos porque se nos ha otorgado este libro de normas de obediencia y sumisión, de pago de tributo eterno, porque si no morimos, y para demostrar nuestra felicidad y agradecimiento debemos dejar de comer un número de días al año. ¿Que el ayuno va bien para el cuerpo? Tal vez sí, pero ¿dónde está aquí escrito que la intención de ese ayuno sea hacernos un bien a la salud? Más allá, repito, de que si no lo hacemos, tal vez pequemos, lo que significa morir. Cuando mis siervos te pregunten por mí, diles: estoy cerca, respondo a la plegaria del que suplica cuando me invoca. Por tanto, deben escucharme y creer en mí para que puedan seguir el camino recto. Esta es la única intención existente en este libro y en los dos anteriores, Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia: el camino recto, no desviarse de la ley. Durante la noche del ayuno os es lícita la reunión con vuestras esposas. Ellas son una vestidura para vosotros y vosotros una vestidura para ellas. Alá sabe que habéis estado actuando injustamente para con vosotros mismos, por lo que ha vuelto a vosotros con misericordia y os ha proporcionado alivio. Por lo tanto, ahora podéis cohabitar con ellas y buscar lo que Alá os ha ordenado, y comed y bebed hasta que el hilo blanco de la aurora se distinga del hilo negro de la noche. Entonces completad el ayuno hasta la noche y no cohabitéis con ellas, mientras permanezcáis en las mezquitas por devoción. Estos son los límites fijados por Alá, por lo que no debéis acercaros a ellas. De este modo, manifiesta Alá con claridad sus mandamientos a los hombres, para que puedan estar seguros contra el mal. El ayuno es tanto alimenticio como carnal, nunca espiritual. No se puede dejar de consumir Alá jamás. Es omnipresente. Solo siendo así, los hombres pueden estar seguros contra el mal. Y no devoréis mutuamente vuestros bienes con falsedad, ni los ofrezcáis como soborno a las autoridades para apropiaros conscientemente y con injusticia del dinero público. Alá, Dios, prohíbe directamente el soborno y la corrupción. Te preguntan por los novilunios, diles: son medios para medir el tiempo, para el bien general de la humanidad y para la peregrinación. Y la santidad no consiste en que entréis en las casas por la parte trasera, sino que el realmente justo es quien teme a Dios, y debéis entrar en vuestras casas por sus puertas, y temed a Dios para que prosperéis. Novilunios parece que hace referencia a algún tipo de calendario lunar. Podemos con esto asegurar que es el Islam el que perfecciona este tipo de mesura temporal. Es posible que a partir de aquí hayan algunos interesados en comprobarlo. No es mi intención. La segunda parte de este versículo da la sensación que es una metáfora: entrar en la casa por la puerta trasera, entrar en la religión con poco convencimiento. No, el creyente debe estar convencido, orgulloso de servir a Dios. Entrad por sus puertas, que se os vea. Temed a Dios y prosperaréis.
y luchad en la causa de Alá contra los que luchan contra vosotros, pero no seáis transgresores. En verdad Alá no ama a los transgresores. Todo lo que hagáis en favor de Alá es bien recibido. Todo lo que no implica transgresión, no seáis transgresores. Y matadlos en donde los encontréis y expulsadlos de donde os hayan expulsado, ya que la persecución es peor que el homicidio, y no luchéis contra ellos ni dentro ni cerca de la mezquita sagrada mientras no os ataquen allí, pero si os atacan, combatidles, esa es la retribución para los incrédulos. ¿Nos está hablando de autodefensa o de persecución? ¿Nos está hablando de contraataque o de ataque? Todo el mundo tiene el deber natural de protegerse. Todo el mundo debería tener la obligación moral de respetarse. Pero si desisten, sepan que Alá es en verdad el sumo indulgente, el misericordioso. Si desisten ¿de qué? De atacarnos, de defenderse ellos de nosotros, o si desisten de su incredulidad. Alá únicamente es indulgente con aquel que acepta su ley. Y luchad contra ellos hasta que cese la persecución y se profese libremente la religión de Alá. Pero si desisten, recordad que no se permite hostilidad alguna excepto contra los agresores. Bien, aquí queda más claro y tranquiliza literalmente. Alá dice que no se permite ningún tipo de hostilidad excepto contra aquellos que nos agreden directamente. A partir de aquí deberíamos discutir qué es lo que esta ley considera agresión. ¿Se trata únicamente de lo físico o de todo aquello que ellos consideren blasfemo? La violación de un mes sagrado debe ser vengada en el mes sagrado, y para todas las cosas sagradas está la ley del talión. Así, a quien se porte mal con vosotros, castigadlo por su mal comportamiento en la medida en que os haya atacado, y temed a Alá, y sabed que Alá está con quienes le temen. La violación de un mes sagrado es la violación a la ley durante ese espacio sagrado, y para ello hay que aplicar la ley del talión. En esa ley, como en la de Moisés, nos debe describir cuál es el castigo por cada pecado. Y gastad en la causa de Alá y no os lancéis a la perdición con vuestras propias manos y haced el bien. En verdad Alá ama a quienes hacen el bien. Un concepto de bien, de bondad, que como ya sabemos no tiene nada que ver con nuestra ética y moral, sino con la obediencia estricta a la ley. Ese es el mayor bien. Y cumplid el Hal y el Umrah en honor a Alá, pero si estáis impedidos entonces haced cualquier ofrenda que os sea fácilmente disponible, y no os rasuréis la cabeza hasta que la ofrenda llegue a su destino, y quien de entre vosotros esté enfermo o tenga un mal en la cabeza, debe realizar una expiación por medio de ayunos, de limosna o con un sacrificio. Pero cuando estéis a salvo, quien se acoja al Umrah junto con el Hal debe realizar cualquier ofrenda que pueda obtener fácilmente. Sin embargo, aquel de vosotros que no pueda encontrar una ofrenda debe ayunar 3 días durante la peregrinación y 7 cuando regrese a casa. Esto hace 10 días completos. Esto es para aquel cuya familia no habita cerca de la mezquita sagrada. Y temed a Alá, y sabed que Alá es severo en el castigo. Evidentemente he tenido que buscar, el Hal se refiere a la peregrinación y el Umrah la casa sagrada. Como en los anteriores mandatos que hemos leído en este mismo vídeo, existe también la posibilidad de excepción. Nos podemos librar de esta obligación, de este pecado, haciendo una ofrenda. Esto solo ocurre si estamos impedidos. Todos estamos obligados. Si no estamos exactamente impedidos, pero tenemos un malestar puntual, se nos perdonará el pecado mediante unos ayunos obligados, acompañados, como no, de una limosna y un sacrificio. Si no tenemos ningún impedimento, debemos hacer esta peregrinación y el Umrah, que entiendo que es la visita a esta casa sagrada. Con ello tenemos la obligación de hacer una ofrenda. El que no tenga nada que ofrecer debe ayunar 3 días allí y 7 cuando regrese de la peregrinación. Y sobre todo rematamos con la advertencia eterna: temer a Alá y la desobediencia a sus mandatos. Los meses del Hal son bien conocidos, así pues quien decida realizar la peregrinación en esos meses debe recordar que no ha de haber conversaciones groseras, pecados ni discusiones durante la peregrinación, y todo el bien que hagáis Alá lo conoce, y procuraos las provisiones necesarias, aunque en verdad la piedad es la mejor provisión.
y temedme solo a mí, oh hombres de conocimiento. Si la atención exclusiva al mandato de Alá es eterna, con más razón la tendremos en cuenta durante esta peregrinación sagrada. Nuestro comportamiento será ejemplar, nuestra sumisión a los mandatos será absoluta. Procuraos todo lo necesario para vuestra peregrinación, pero no olvidéis la piedad. Si alguien no tiene, entiendo que le debes ayudar. Es un hermano, es uno de los nuestros. Temer a Dios es el único conocimiento posible. Continuamos en el próximo capítulo. Un saludo.